Ejercicio 4.28. Un par M se aplicará a una viga con sección transversal rectangular que será aserrada de un tronco con sección transversal circular. Aquí tenemos el tronco que tiene una sección circular y de este tronco se sacará una viga, ¿no? Esta viga tiene una sección rectangular con dimensiones D y B. Determine la razón D dividido B para que el esfuerzo máximo sea tan pequeño posible. Y también me piden la razón de D sobre B para que el radio de curvatura de la viga sea máximo. Entonces el ejercicio nos está diciendo que el esfuerzo máximo, por teoría, sabemos que es igual al momento aplicado por C dividido la inercia, ¿no? La inercia de la sección transversal, ¿no? Esto es por teoría. Entonces, vamos a ver que esta distancia C es la distancia que hay en la sección transversal. Existe un eje neutro, ¿no? El eje neutro es aquella fibra que no tiene esfuerzo, ¿sí? Entonces, la distancia C es la distancia del eje neutro a la fibra más lejana en la sección transversal. Esto he sacado aquí esta sección transversal rectangular y le he puesto acá, ¿no? Porque esta sección transversal es la que va a sufrir los esfuerzos que nos crean estos momentos, ¿no? Estos momentos me crean flexión. Entonces, el esfuerzo máximo es igual a M por C, que es la distancia desde el eje neutro a la fibra más lejana, dividido la inercia. Esta es la inercia respecto al eje neutro de la sección transversal, que en este caso el eje neutro pasa por el centroide de la figura, que es un rectángulo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la inercia respecto al eje neutro, es así, se pone ahí con la flechita arriba, es igual a B por D al cubo, dividido 12, ¿no? Dividido 12, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la inercia. Ahora, del gráfico, tenemos que C es igual a D medios, ¿sí? C es igual a D medios porque 2C es igual a D, entonces C es igual a D medios. Reemplazando los valores de la inercia y C en la ecuación que tenemos aquí, tenemos que el esfuerzo máximo es igual a M por C vale de medios, dividido la inercia, ¿no? Dividido la inercia. La inercia es B de cubo dividido 12, ¿no? Aquí está B de cubo dividido 12. Aquí tenemos que un D se va, aquí me va a quedar D cuadrado, aquí me va a quedar mitad, aquí me queda 6, si le saco mitad 2, 1, mitad 12, 6, y me queda que la ecuación del esfuerzo máximo para esta sección rectangular es igual a M por 6 pasa arriba, o sea sería 6M, aquí sería 6M, aquí sería 6M, 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 dividido B, que nos quedó aquí, B por D al cuadrado, ¿no? Eso sería la ecuación del esfuerzo máximo. Vemos que el esfuerzo máximo depende de dos variables, de B y de D, ¿no? Entonces debemos de buscar una ecuación en donde el esfuerzo máximo dependa de una sola variable, es decir, de B o de D, ya que el momento es constante, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar un triángulo rectángulo, cuyos catetos tienen las distancias de la sección transversal, ¿no? Que sería aquí en este caso B y acá D. Por Pitágoras tenemos que D
esta distancia le voy a poner d mayúscula es igual a b al cuadrado más d al cuadrado, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Entonces aquí poniendo tenemos que d es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado más d al cuadrado. ¿Sí? Aquí despejando tenemos que d al cuadrado es igual a d al cuadrado menos b al cuadrado. Reemplazando d al cuadrado aquí en esta ecuación del esfuerzo máximo, entonces vamos a tener que el esfuerzo máximo es igual a 6m dividido b por d al cuadrado, pero d al cuadrado es este d mayúscula al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tenemos, multiplicando, tenemos que 6m nos queda arriba, dividido b por d al cuadrado menos b cubo, ¿no? Este b pasa acá a multiplicar. Entonces aquí tenemos que el esfuerzo máximo es igual a 6m por este que es un denominador, pasa arriba como b d al cuadrado menos b cubo, todo esto a la menos 1. Ahora vemos que el esfuerzo máximo depende de b, ¿no? Aquí utilizando esta ecuación. Entonces, como nos están pidiendo que el esfuerzo máximo sea pequeño posible, entonces debemos de derivar respecto a b e igualar a 0, ¿verdad? Entonces vamos a derivar el esfuerzo máximo, vamos a derivarlo respecto a la variable b porque depende de b, y esto nos queda, utilizando esta parte nos va a quedar, esta es una constante, 6m, sale 6m, esto, este menos 1 baja porque vamos a derivar esto, baja por menos 1, entonces todo esto, ¿no? La derivada de un exponente se le resta menos 1, o sea, sería menos 1, si le vamos a restar menos 1 sería menos 2 por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Como b es nuestra variable, aquí sería la derivada de b es 1, así que quedaría d al cuadrado menos esta derivada de b cubo sería 3b al cuadrado, ¿no? Todo esto, como nos están pidiendo que sea el pequeño posible, debemos igualarlo a 0, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar que el que diga esto de aquí nos va a quedar así, 6m menos 6m, ¿sí? Porque este menos pasa acá, menos 6m por d al cuadrado menos 3b al cuadrado, todo esto dividido, ¿sí? Todo esto dividido por esto, ¿no? Aquí, esto que está aquí, esto que es exponente negativo lo puedo pasar como denominador, pero con signo positivo, ¿no? Esto sería elevado al cuadrado, y esto es igual a 0. ¿Por qué lo hemos igualado a 0? Porque nos están pidiendo el que sea lo menor posible, ¿no? Y como todos ya hemos llevado cálculo, entonces derivamos e igualamos a 0, ¿no? Ya, aquí vemos que el denominador no puede ser igual a 0, entonces lo único que puede ser igual a 0 es esta partecita de aquí, esto que está en paréntesis. Entonces tenemos que 0 es igual a esto, ¿no? A d al cuadrado menos 3b al cuadrado. Aquí tenemos que 3b al cuadrado es igual a d al cuadrado. Entonces aquí tenemos que b es igual a d dividido raíz de 3, ¿verdad? Ahora, ya hemos dejado b en función de d, ¿no? De d mayúscula. Como nos están pidiendo la razón d sobre b para que esto sea pequeño, para que el esfuerzo máximo sea pequeño, vamos a dejar d minúscula, ¿no? Esta distancia d en función de d, ¿no? De esta d que hemos puesto acá, d mayúscula. Entonces, tenemos que, usando esta ecuación, d al cuadrado es igual a b al cuadrado
más d al cuadrado. Tenemos que d al cuadrado es igual a b al cuadrado. Si usamos esta ecuación tenemos es igual a d al cuadrado dividido 3, ¿no? Más d al cuadrado. Aquí tenemos que d al cuadrado es igual a d al cuadrado menos d al cuadrado dividido 3. Despejando d tenemos que es igual a sería igual a raíz de 2 dividido raíz de 3 por d, ¿no? Despejando esto, despejando d, ahora ya tenemos b y d. Entonces nos están pidiendo la relación, esta relación acá, d sobre b. Entonces nos están pidiendo, entonces el apartado A nos está pidiendo d dividido b, ¿sí? D dividido b, y tenemos que d es igual a raíz de 2 dividido raíz de 3 por d. Todo esto dividido b, ¿no? B es igual a, espérense, vamos a hacerlo un poco mejor. Aquí tenemos que d es igual a raíz de 2 dividido raíz de 3, ¿no? Todo esto por d. Y b es igual a 1 sobre raíz de 3 multiplicado por d. Los d y d se van a ir, los raíz de 3 y raíz de 3 se van a ir. Entonces aquí nos queda que d, dividido b es igual a raíz de 2. Y eso sería la respuesta del apartado A. Una vez hallado el apartado A, procederemos a hallar el apartado B. El apartado B nos está pidiendo que el radio de curvatura de la viga sea máximo. Por teoría se sabe que cuando un elemento sometido a flexión está sometido a flexión, este elemento se va a flexionar de la siguiente manera, así, algo así, ¿no? Y entonces aquí se va a crear un radio de curvatura. Esto es lo que nos está pidiendo el problema. Me está pidiendo el radio de curvatura para que el radio de curvatura de la viga sea máximo. Entonces, por la ecuación que tenemos, 1 dividido el radio de curvatura es igual a m dividido e por i, ¿no? E por i. Entonces aquí tenemos que el radio de curvatura es igual a e por i dividido m, ¿sí? Aquí tenemos que e es una constante y m también, ¿no? M es el módulo de Young o módulo de elasticidad y m es el momento. Entonces todos vemos que el radio de curvatura ρ depende de la inercia, y para que este sea máximo, nos están diciendo que sea máximo, y para que sea máximo, entonces la inercia debe de ser máxima, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la inercia ya lo hemos hallado, es igual a b por d cubo dividido 12, ¿verdad? Dividido 12. B por d cubo dividido 12. Entonces la inercia debe de ser máxima para que el radio de curvatura sea máximo. Entonces aquí vamos a poner la inercia y vamos a dejarla en función de una sola variable, de b o de d. En este caso vamos a dejarla en función de d, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la inercia es igual a b. ¿Cuánto vale b? Si despejamos aquí b, tenemos que b es igual a d al cuadrado
menos d minúsculo al cuadrado, ¿verdad? Hasta aquí vamos a reemplazar b, que sería d al cuadrado menos d al cuadrado, ¿verdad? Todo esto, este raíz cuadrada puede ser un medio multiplicado por d cubo dividido 12, ¿no? Dividido 12. Entonces ahora vamos a derivar respecto de, y eso lo igualamos a 0 para que nos dé el radio de curvatura máximo, ¿no? El mayor valor de i, ¿no? Derivando respecto a d minúscula, tenemos que la derivada de i respecto a d es igual a, esto sería la derivada de un producto, esta constante un doceavo sale, ¿no? Un doceavo sale, y tenemos la derivada de un producto que sería la derivada de este por este, ¿no? La derivada de esto sería un medio de d al cuadrado menos d al cuadrado. Esto un medio se le resta 1, quedaría menos un medio por la derivada de lo que está dentro, ¿no? La derivada de lo que está dentro, esto es una constante, es ese 0, porque estamos derivando respecto a d. Estamos derivando respecto a d. Entonces aquí quedaría menos, la derivada de esto sería 2d por ¿no? d cubo. Más, esto queda igual, más la derivada de esto por esto, ¿no? Entonces quedaría aquí d al cuadrado menos d al cuadrado a la 1 medio por la derivada de d cubo, ¿no? Que sería 3d al cuadrado, ¿verdad? Aquí simplificando tenemos que este 2 y este 2 se van y nada más, ¿no? Entonces todo esto, como queremos que la inercia sea máxima, entonces esto lo vamos a igualar a 0, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar como estoy igualándolo a 0, este 2 se pasa a multiplicar allá y se anula, entonces aquí me queda este factor de aquí, d al cuadrado menos d al cuadrado, todo esto a la 1 medio por 3d al cuadrado, ¿no? Así me está quedando este factor de aquí. Esto es igual, este que está con menos va a pasar al otro lado con más. Aquí tenemos d por d al cubo, sería d a la cuarta dividido este es un producto, ¿no? Que está multiplicando d a la cuarta menos un medio. Si lo paso al denominador me va a quedar d al cuadrado menos d al cuadrado a la 1 medio, ¿no? Solo cambia el signo para pasarlo al denominador, se vuelve más 1 medio, ¿sí? Ahora esto pasa a multiplicar, me va a quedar así, 3 d al cuadrado menos d al cuadrado, que me va a quedar 1 medio más 1 medio, me queda 1, ¿no? Porque bases iguales, los exponentes se suman, aquí me va a quedar 1, ¿no? 1 medio más 1 medio, y aquí me queda un d al cuadrado, se van con un d al cuadrado, aquí me queda d al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos que me queda d al cuadrado. Luego este 3 pasa a multiplicar, me queda 3d al cuadrado menos 3d al cuadrado igual a d al cuadrado. Aquí tenemos que 3d al cuadrado es igual a 4d minúsculo al cuadrado, ¿no? Aquí despejando en función de d, tenemos que d es igual a raíz de 3 dividido 2 por d, ¿no? Esto sería d en función de d mayúscula, ¿no? Una vez hallado este valor de d, vamos a reemplazar para hallar b en función de d mayúscula. Para eso empleamos la fórmula, ¿no? Que acá tenemos esta ecuación, d al cuadrado es igual a d al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Esta ecuación de aquí. Entonces aquí tenemos que d al cuadrado es igual a
d al cuadrado. ¿Cuánto vale d al cuadrado? Si despejamos aquí tenemos 3 cuartos. 3 cuartos porque este pasa acá a dividir. D al cuadrado vale 3 cuartos de d al cuadrado, ¿no? Aquí d al cuadrado va a quedar 3 cuartos de d al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos, este pasa acá al otro lado a restar, me va a quedar d al cuadrado menos 3 cuartos de d al cuadrado. Esto es igual a b al cuadrado. Aquí me queda un cuarto de d al cuadrado es igual a b al cuadrado, ¿no? Entonces aquí despejando tenemos que b es igual a d medios, ¿no? D medios, este pasa acá como raíz cuadrada y me queda que b es igual a d medios. En el apartado B me están pidiendo la razón d sobre b para que el radio de curvatura sea máximo, ¿no? De la viga sea máximo. Entonces aquí nos están pidiendo d dividido b. Tenemos que d es igual a raíz de 3 dividido 2 por d. Todo esto dividido por b. ¿Cuánto vale b? Acá está b de medios. B es igual a d medios. Entonces aquí tenemos d dividido b. Aquí se van los dos, se van las d's y me queda raíz de 3. D sobre b es igual a raíz de 3. Esto sería la respuesta del apartado B. Bueno, una vez ya resuelto el problema, quisiera aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí este radio de curvatura es el que se halla, es el círculo que se forma con el eje neutro, ¿sí? El eje neutro que está aquí es esta longitud que está acá, ¿no? O sea, el eje neutro es esta parte que está aquí. Esta es la que he dibujado acá, y acá también va a haber la otra parte del eje neutro, ¿no? Por acá. Entonces aquí esa fibra es la que no tiene esfuerzo, ¿no? Y ya que su longitud no cambia. Y cuando se ve la teoría, por algo se le dice eje neutro, porque el esfuerzo en esta no existe, no hay. Y también otra cuestión es que la ecuación del esfuerzo máximo para un momento que está de esta manera, ¿sí? Para un momento antihorario, ¿sí? Antihorario, es que la fórmula es el esfuerzo máximo es igual a mc dividido i, pero aquí va con un signo negativo. ¿Por qué? Porque los valores que están por encima del eje neutro son positivos. Por ejemplo, puede ser 5. Entonces aquí sería 5 y aquí quedaría negativo. Este negativo quiere decir que arriba del eje neutro estas fibras de aquí van a estar a compresión. Por eso queda aquí el esfuerzo negativo. Ahora, si se toma, por ejemplo, por debajo del eje neutro 5, entonces ya tendríamos que poner menos 5. Y al poner menos 5, con este menos se va a cancelar y quedaría todo positivo. Entonces, ¿qué quiere decir un esfuerzo máximo positivo? Que el esfuerzo está a tracción, ¿no? Del eje neutro hacia abajo está en atracción. Y creo que ya lo dije acá al inicio, el esfuerzo máximo es el que se genera en esta última fibra, ¿no? Aquí hay tracción y aquí compresión, pero en valor, en módulos son iguales. En estas últimas fibras son donde se producen los esfuerzos máximos. Y aquí también, en esta última fibra, aquí también, ahí es donde se producen los esfuerzos máximos. Solo que este está a compresión y este está a tracción. Eso sería todo.